Y después, ya, gracias. Global sobre clima y justicia. Bienvenidos al Encuentro Educativo Global por la Justicia Climática. Bienvenue à la conférence mondiale éducative sur le climat et la justice. Bem-vindo ao Encontro Participativo Global sobre Clima e Justiça. Hoy nos reunimos para conversar acerca de los retos que existen a nivel global en torno a la crisis y la justicia climática, así como para encontrar soluciones a estas problemáticas. Sabemos que la contaminación por carbón está calentando el planeta. Lo vemos en incendios, inundaciones, en las sequías y en los cultivos. Este encuentro educativo nos permite movilizarnos y pasar del desasosiego a la determinación por cambiar el futuro juntos. Porque el clima y justicia, el calentamiento global es profundamente injusto. Las personas con menores ingresos en comunidades vulnerables sufren la mayor parte de las consecuencias del calentamiento global. El año pasado, millones de personas fueron forzadas a dejar sus hogares por el cambio climático, sumando más refugiados que el conflicto y la violencia combinados. Nosotros estamos en capacidad de detener esto. Podemos estabilizar el clima y trabajar para la creación de nuevas oportunidades de trabajo a más población dentro de esta economía verde. ¿Qué se requiere para lograr esto? Trabajo y coraje de toda la comunidad a nivel global para priorizar estos temas. It's not really that bad. Oh yeah, it is. Climate change, it's pretty close to home for South Carolina. From the UK's wettest February on record to raging wildfires in California. These winds die down. This fire is unstoppable. Ferocious fires scorch terrain as Earth Water heats. shortages forcing more than 13 million people to have to boil their water before they can use it. Marcus Moore. It can take air out of my little brother's lungs. What if it submerges my Bangladeshi land of love, magic, stories, and songs? I'm afraid my hands can do nothing to stop the downpour. I'm afraid it will leave us alone in a world of concrete and plastic. Groom Gaia into a vacant void. It will take the green and leave us in the dark. I'm afraid it will bring out the worst in people. Uprooting our families and communities. Leaving our children to an irreversible nightmare. Taking the beauty of each season from us. Causing untold suffering that could have been prevented. I am afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. What are we being taught? What are they teaching us? Economics, literature, math, engineering, history, music. What meaning do they hold if our climate swallows us whole? I can be courageous. I can be courageous. I can use my voice and passion, keep fighting even on the days it feels hopeless. I can fight for my people. I can hold on to the beauty we still have. I can save our land against this man-made havoc. I can be a voice for the sky, the soil, and the sea. I can make a good future for our next generation. I can stand up even when it feels easier to sit down. I can love my brothers and sisters and protect their lives because we have the same mother, the great Mother Earth. I can be louder than polluters that try to silence life. I can do my part and lead others around me to do better. I can ask my teacher to make climate. I can ask my teacher to make climate a class. Make climate a class. Make climate a class. Make climate a class. Listo. Buenos días a todas y todos los participantes. Mi nombre es Marco Córdoba. A nombre de Flaxo Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado Justicia Climática, una mirada desde los actores locales, evento que es parte del Encuentro Educativo Global por la Justicia Climática, que hoy mismo tiene más de 300 eventos simultáneos
en todo el mundo, ¿no? Y cuyo objetivo principal es sobre todo abrir un espacio de diálogo, de reflexión con diferentes actores sobre las estrategias para enfrentar la problemática del cambio climático. Como Centro de Investigación en Políticas Públicas y Territorio CITE, y en el contexto de la especialización de liderazgo, cambio climático y ciudades de Flaxo, se une por segundo año ya consecutivo a este encuentro mundial, conscientes del compromiso que tiene la academia para aportar a la generación de conocimiento sobre la problemática del cambio climático, pero sobre todo también aportar e incidir en la búsqueda de soluciones a los efectos que esta genera, sobre todo en poblaciones vulnerables. Agradecemos el compromiso, el tiempo de todas las instituciones que hoy nos acompañan, que se han unido a este evento y que compartimos o tenemos un objetivo común, que es precisamente esta generación de debates, de soluciones para enfrentar el cambio climático. Estamos gustosos de contar con una serie de organismos, de instituciones. Agradecemos especialmente al CONGOPE, a la Asociación de Profesionales de Gestión del Riesgo, el Centro Tomorrow Cities, GIZ, Paz y Desarrollo, el GAD Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, a los estudiantes tanto de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades, y también de la maestría de estudios urbanos de aquí de Flaxo. Entonces, la agenda del taller se va a desarrollar en 2 momentos. Vamos a iniciar con una conferencia magistral y posteriormente nos dividiremos en 4 mesas temáticas que trabajarán de manera simultánea a cargo de algunas de las instituciones que hemos mencionado. Con eso, reitero entonces nuestro agradecimiento a todos ustedes por su participación. Estamos conscientes de la importancia de desarrollar este tipo de debates y sobre todo de articular este conjunto de actores para precisamente potenciar las estrategias, no digamos de manera aislada, sino desde distintas perspectivas en un sentido integral. Con eso me voy a permitir dar paso entonces a la conferencia magistral que se denomina la adaptación al cambio climático en Centroamérica y Sudamérica, la misma que estará a cargo de Nicolás Cubi, es profesor e investigador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, Ecuador. Él es doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en la problemática del cambio climático, autor, líder del informe del IPCC. Tenemos la conferencia magistral y luego abriremos un espacio para un conjunto de preguntas, de reflexiones, antes, como decía, de dar paso a las mesas temáticas simultáneas. Bienvenido, Nicolás, gracias por su participación. Te doy la palabra para que puedas presentarnos tu ponencia. Bien, buenos días. Reciban todos y todas y todos un cordial saludo. Muchas gracias al profesor Marco Córdoba por invitarme a compartir un poco mis ideas y reflexiones, que no son solo mías, sino de un grupo de investigación sobre el tema del cambio climático y de modo particular la adaptación al cambio climático en Centroamérica y Suramérica. Entonces yo voy a hacer una presentación de, espero, una media hora para que luego nos quede algo de tiempo también para generar un diálogo. Voy a pasar a compartir mi pantalla en este momento. Ok, ¿están observando mi pantalla? Bien, correcto. Entonces, el título es ese, la adaptación al cambio climático en Centroamérica y Suramérica, y en este sentido es importante aclarar de entrada que en el capítulo 12 del informe del IPCC, del cual extraigo la información que voy a presentar hoy, no está considerado México, que es parte de Norteamérica, ni tampoco el Caribe, porque eso entra en el grupo de las islas pequeñas que tienen sus propias características. Entonces estamos hablando del territorio desde Guatemala hasta la Patagonia.
Ok, entonces, no sé por qué tengo una pestañita ahí que me parece. Ok, bien. Bien, entonces, tenemos básicamente dos insumos de investigación, de síntesis de las investigaciones, que nos sirven para entender cuál es la situación actual del cambio climático y en particular la de la adaptación ante el cambio climático en esta región. Y tienen algunas diferencias. El primer informe salió en el año 2020, es este que se llama Adaptación frente a los riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos, el informe Río-CADAP, que se centra, en este caso sí incluye a México, incluye las islas y también incluye la península ibérica y se centra exclusivamente en todas esas fantásticas acciones de adaptación de todo tipo, autónoma, planificada, que se están realizando y que son exitosas y que nos pueden servir como orientación para generar nuestros proyectos y nuestras acciones. Este es un informe que, bueno, surge en el marco de la cooperación internacional. No está articulado con los gobiernos, o sea, no emana de los gobiernos, pero sí mantiene relación. No es un informe que sea orientador para la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y es exclusivamente sobre adaptación. Entonces, es un excelente insumo que tenemos para entender qué está pasando, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y luego tenemos el sexto informe de evaluación del IPCC, que acaba de salir, está el borrador ya disponible en internet desde fines de febrero de este año, que esto en cambio es un, digamos, es un panel intergubernamental, entonces es aprobado por los gobiernos y por lo tanto se espera que sea orientador de las decisiones y las acciones que se tomen en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en este informe tiene tres partes. Uno es la cuestión de la ciencia del clima y la segunda parte, que es la que acaba de salir, que es la que es más interesante para este foro en el que estamos hoy, aborda los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad. Cuestiones importantes de este informe del IPCC, que está, digamos, como les digo, fresquita la información, es entender que es una síntesis del conocimiento, es decir, no es una investigación novedosa, sino es una voz de voces. Se trata de recoger toda la información, no toda, pero la mayor cantidad de información existente sobre cambio climático y, pues, a partir de eso, generar mensajes sobre el estado de la cuestión, sobre lo que sabemos, lo que sirve, lo que no sirve, etcétera, porque esperamos, y aquí está el segundo punto, el informe del IPCC no dice qué hay que hacer, no es prescriptivo de política, es descriptivo de la situación porque se espera que esa información sea tomada en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas y usada para hacer políticas, diseñar programas, proyectos, acciones, etc. Y lo que es más interesante es que tiene estos ejemplos que nos dicen, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hemos hecho ante lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que proyectamos de impactos? ¿Y qué es lo que se cree que va a servir en el futuro ante esos impactos? Entonces, en cierto modo nos da información también para anticiparnos y diseñar proyectos con información pertinente, actualizada y situada sobre todo. Entonces, entendemos que digamos, el riesgo de cambio climático está aquí en el medio, ¿no es cierto? Y está construido por la conjunción de amenazas, vulnerabilidad y exposición. Ante la amenaza creciente de cambio climático y todas las otras amenazas más puntuales derivadas del mismo, entendemos que podemos hacer acciones de mitigación en las cuales países como Ecuador, de modo particular, puede hacer muy poco, ¿no es cierto? Podemos hacer sin duda, pero tenemos menos del 0,2% de la responsabilidad en las emisiones de CO2 equivalente. Por lo tanto, donde
No quiero decir que no tengamos que hacer mitigación, pero sin duda es en la reducción de estos otros factores que construyen el riesgo, la exposición y la vulnerabilidad, donde tenemos muchas más oportunidades de trabajar y además donde los fondos climáticos que están llegando para generar acciones están enfocados en este momento. Entonces, claro, reducir vulnerabilidad, reducir exposición es sin duda adaptarse. ¿Okay? Sabemos que nosotros podemos reducir las amenazas mediante acciones de mitigación y adaptación, que podemos trabajar en reducir esa exposición y vulnerabilidad, pero siempre vamos a tener este riesgo residual, siempre vamos a tener al final pérdidas y daños. Eso es algo que también tenemos que entender y que tenemos que prever, ¿no es cierto? Y tratar de que este riesgo reducido y estas pérdidas y daños, bueno, sean mínimas, pero a través de la adaptación, pues, lograr que, justamente a través de la adaptación, lograr que sean mínimas y no a través de la mala adaptación que se exacerben, que es, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos días, tantas noticias que nos dan cuenta de nuestra mala adaptación, ¿no es cierto?, ante estos eventos de precipitaciones fuertes. Esto que les acabo de mostrar es el gráfico de riesgo que hemos estado viendo durante los últimos 8 años. Hoy cobra fuerza en el informe reciente del IPCC la idea del desarrollo resiliente al clima, en el cual hay 3 partes, ¿no? El clima, la sociedad y la naturaleza. Nosotros tenemos unas relaciones fuertes en las que hay impactos por la emisión de gases y poca adaptación. La idea es pasar de estas acciones urgentes a las oportunas mediante gobernanza, financiamiento, tecnologías, capacidades, etcétera, y llegar a este desarrollo resiliente al clima en el cual disminuimos los impactos y más bien nos adaptamos, ¿no es cierto? Y creamos unos círculos más virtuosos y no viciosos entre estos 3 actores, entendiendo que en el centro hoy está el riesgo y quisiéramos ir hacia acá. Entonces, bueno, este es un marco teórico muy amplio bajo el cual estamos intentando entender cuál podría ser esta trayectoria, ¿no? Este camino para tener una sociedad mucho mejor preparada ante el cambio climático. Y esto, por supuesto, sucede a diferentes escalas. Ok, entonces, en el caso de Centroamérica y Suramérica, bueno, la región está dividida en 8 subregiones climáticas. El Ecuador justo queda en esta. Es una división que evidentemente es muy gruesa, es una escala muy amplia, pero trata de darnos cuenta de ciertos procesos distintivos, pero entendamos que incluye, digamos, desde las zonas más lluviosas como el Puyo, ¿no? Que aquí en las estribaciones amazónicas, como el desierto en el Perú, o sea, vamos, la variabilidad microclimática y de ecosistemas en los Andes tropicales es enorme, pero bueno, tratamos de entender que aquí hay ciertas características que nos permiten tomar decisiones sobre lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces es ¿no? El NWS es nuestra región. ¿Qué hemos observado en los impactos? Bueno, quizás la conclusión más importante, y hay un nivel de confianza alto sobre esta conclusión, es que hay un fuerte impacto, hay poblaciones muy vulnerables y estamos altamente expuestos al cambio climático en América Latina, y que todo esto actúa sinérgica y aumentativamente con cuestiones estructurales que son muy conocidas en la región, que son las desigualdades, la pobreza, los procesos de cambio de uso de suelo, el crecimiento poblacional, esta alta dependencia que tenemos en exportación de commodities, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio climático, digamos, a todas estas cuestiones estructurales que ya conocemos, se suma el cambio climático que actúa de manera sinérgica y aumentativa. Y entonces lo exacerba, ¿no es cierto? Hace que todo esto sea aún peor. Creando, como dice aquí, nuevas vulnerabilidades, ¿no es cierto? Es decir, esto lo que nos hace pensar es, cuando nosotros actuamos en cambio climático,
estamos también actuando en esos otros, o debemos también, o queremos también actuar en esos otros procesos que son mucho mejor conocidos y han sido mucho más trabajados, no siempre con éxito en nuestra región. Entonces, vemos los impactos en la Amazonía. Esto tal vez no es tan familiar para nosotros, pero hay procesos de sequía profunda en la Amazonía, se observan. En los Andes nosotros sí estamos viendo este problema de que las especies se están moviendo hacia arriba, especies y ecosistemas, y no siempre con éxito, porque a veces no encuentran por dónde ir hacia arriba. Tenemos un nivel de confianza muy alto, que esto es algo tremendamente importante. En los océanos y costas también estamos viendo afectaciones por todas partes. En la agricultura estamos viendo que está cambiando el momento en que llueve, pero además también la intensidad de las lluvias, y eso está generando impactos en la producción agrícola. En la salud ya se están viendo movimiento de epidemias hacia arriba, en particular en los Andes, pero una expansión de modo general, porque la temperatura sube. Los glaciares, eso es otra cosa que nos importa mucho en los Andes, ¿no? Hemos visto del 30 al 50% de pérdida de la masa glaciar desde la década de 1980. Las migraciones y desplazamientos están creciendo. Hay 3 zonas que son como los hotspots de esto, que es el noreste de Brasil, por sequía, también por sequía el arco seco mesoamericano y los Andes, ¿no? Y vemos que hay diferentes tipos de migración, podemos luego detenernos en eso si fuera de interés, pero también hay precipitaciones fuertes en muchos otros lugares y que están generando estos desplazamientos inmediatos o migraciones de mucho más largo plazo. Sabemos que el cambio climático impacta más a las mujeres que los hombres de modo general. Hay momentos en que casos en los que las mujeres se adaptan mejor, pero de modo general vemos que son más afectadas que los hombres. Y bueno, hay toda una serie de otras sinergias con deforestación, con incendios, etcétera, que algo he adelantado. Entonces, tenemos esta serie de mapas, yo solo los quiero mencionar, están en este informe que ya está disponible en internet, que nos ayuda a ver cuáles son las amenazas observadas y proyectadas, cuál es el nivel de confianza que hay en cada uno, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cuáles han sido los impactos observados en los diferentes sectores, cuáles son los impactos proyectados, si hay confianza, alta confianza, media confianza, si va a incrementar, si va a decrecer. Y esta información climática es importante porque nos ayuda cuando generamos acciones de adaptación a tomar buenas decisiones o a tomar decisiones informadas. Lo que se ha visto en muchos lugares es que una buena adaptación depende también de una buena información. La gente que cuenta con esta información climática, que conoce, que puede anticiparse, es la que logra tomar las mejores decisiones de adaptación. Entonces, yo solamente quiero decirles, está actualizada esta información. También están actualizadas los impactos observados y proyectados. Entonces, miren, en los sectores grandes que toca el informe, ecosistemas terrestres, oceánicos, agua, comida, fibra y otros productos de los ecosistemas, ciudades, infraestructura, salud, pobreza, medios de vida, dimensiones humanas, ¿no? Y cada una de las subcategorías de esos grandes sectores, nosotros podemos ver, por ejemplo, he tomado solo la parte el noroeste de Sudamérica, y vean, podemos ver los impactos observados, los impactos proyectados. Entonces también podemos prever, ¿no?, hacia dónde están yendo esos impactos. Vemos, por ejemplo, en el sector agrícola es tremendamente importante, ¿no? Vean los impactos proyectados en nuestra región, en este sector productivo, son realmente altos, ¿no? Estas bolas gordas quiere decir que estamos muy seguros que van a ser impactados y que van a hacerlo en una escala amplia. Y lo mismo la vulnerabilidad. Tenemos estos mapas que nos dicen, bueno, cuáles son los niveles de vulnerabilidad, cuáles son esos sectores más vulnerables de modo amplio. Otra vez estamos hablando de clasificaciones gruesas, pero que nos ayudan a entender cuál es la situación. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, vemos que en los ecosistemas terrestres dulceacuícolas la adaptación basada en ecosistemas ha funcionado muy bien, ¿no es cierto? Hay un nivel de confianza alto.
Vemos que en los ecosistemas marinos y costeros también, conservación, protección, restauración, ha funcionado bastante bien. En la gestión del agua vemos la necesidad de una gestión participativa y que esos grandes proyectos de grandes infraestructuras para proveer de agua sí funcionan, pero también generan muchos conflictos, ¿no es cierto? Y eso es algo que debemos considerar. En la producción agrícola, bueno, hay varias cuestiones, forestería, conservación, gestión del suelo y el agua. Evidentemente, los tipos de agricultura que estamos haciendo es agricultura más industrial, más masificada, tecnificada, con poco cuidado del suelo, del agua, no funciona, es altamente vulnerable. Sistemas de alerta temprana, entender que la temperatura está subiendo y por lo tanto en los Andes eso es fundamental para saber dónde vamos a poder cultivar ciertas cosas o no en el futuro, mejoramiento de pastos, entre otras cuestiones. Es decir, hay acciones de adaptación que funcionan, pero reitero, también está claro cuáles son las acciones de mala adaptación, que son las que nos vuelven más vulnerables y nos exponen más. En las ciudades, por supuesto, regulación, planificación, gestión de aguas urbanas y vivienda. Es decir, tenemos este enorme problema en nuestra América Latina, nuestra Sudamérica, nuestro Ecuador, de que, bueno, hay muy poca planificación o hay planificación que no se cumple, ¿no es cierto? La ocupación desordenada, informal de la ciudad es prima y eso es proceso de mala adaptación. En salud hay... lo que está funcionando mucho son estos sistemas de vigilancia y alerta temprana, también monitoreo, es decir, sabemos que está lloviendo mucho en el Oro, ok, entonces esto puede llevar a un pico epidemiológico, muy bien, ¿qué acciones tomamos de manera inmediata? Mapas de vulnerabilidad, saber dónde son esos puntos calientes de ciertas epidemias. Esto es importantísimo. Se ha visto que el conocimiento indígena y el conocimiento local, tradicional, vernáculo, es fundamental para estos procesos de adaptación al cambio climático. Es decir, solo creer que la tecnociencia moderna va a ser el único camino para encontrar salidas es algo que está siendo bastante cuestionado. ¿No? Estamos pensando que estamos viendo, no pensando, hemos visto que hay más posibilidades de una buena adaptación en procesos de diálogo de saberes situados que recojan esos conocimientos locales y los integren en los procesos, ¿no es cierto? Que no sean solo enfoques de arriba abajo, sino también de abajo arriba con esa participación de la gente que conoce el lugar. Y, ojo, que no todos los conocimientos locales ni todos los conocimientos ancestrales son adaptativos. Tenemos muchos conocimientos en el territorio que son mal adaptativos, que precisamente están llevando a construir más riesgo. Entonces, para eso mismo es la necesidad de generar este diálogo, ¿no? Para evaluar cuál sirve, cuál no sirve con toda esta información. Ok, ¿y qué se prevé? Bueno, se prevé que las cosas empeoren, que estos riesgos que hemos visto se vuelvan severos, ¿no es cierto? Se prevén procesos de inseguridad alimentaria, ¿no es cierto? Especialmente en esas poblaciones más vulnerables, pequeños, medianos productores, ¿no es cierto? De repente heladas, granizadas, lluvias que destruyen cultivos, sequías. Hay toda una serie de amenazas climáticas a la agricultura que pueden comprometer la capacidad de producir alimentos ya no en forma de commodity, sino para el consumo. El tema del agua, por supuesto, en las infraestructuras se prevén, digamos, impactos severos en muchas infraestructuras por procesos como como inundaciones, pero también por sequías. Pero bueno, sí, las inundaciones, subida del nivel del mar, pero las inundaciones es como lo que está a la orden del día en nuestra región. Inseguridad hídrica, sin duda, especialmente en las áreas más secas. Epidemias, se prevé también que estas enfermedades infecciosas endémicas emergentes al clima, sensibles al clima, aumenten. Impactos en la biodiversidad, eso es gravísimo en los Andes tropicales. Además de recuerden que
el cambio climático actúa sinérgica y aumentativamente con estos procesos de cambio de uso del suelo, deforestación, contaminación y otros, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos presiones sobre la biodiversidad, pues el cambio climático hace que esas amenazas se intensifiquen. En la Amazonía, sí, también se prevé que habrá más incendios, que habrá más degradación, lo cual es una pena porque la Amazonía está emitiendo muchos gases y además estamos perdiendo uno de los sumideros de carbono más importantes que tiene el planeta. En los ecosistemas marinos y costeros también se prevé un aumento y en lo que me queda de tiempo, porque la idea era, se me quedan unos pocos minutos, entonces pensar qué es lo que en este capítulo 12 del informe de adaptación, impactos, vulnerabilidad se ha visto que puede funcionar, ¿no es cierto? ¿Qué ha funcionado y qué puede funcionar? Y, ok, lo primero es hacer políticas y generar participación de las personas. Es decir, no podemos nosotros seguir creyendo que el generar políticas desde arriba, peor en un lugar como el Ecuador, que es tan diverso climáticamente, biológicamente, culturalmente, ¿no? Que grandes políticas pueden servir y derramarse hacia todos los grupos humanos, ¿no? Tenemos que lograr que la gente también desde abajo, con buena información, por supuesto, participe para, no solo para generar esas políticas, sino para las acciones de adaptación. Necesitamos más conocimiento, más ciencia, saberes. Y aquí es importante algo que hace este evento, ¿no? Lo de la justicia climática. Creo que la justicia climática también, los movimientos de justicia climática han hecho, entre otras cosas, que la preocupación, el conocimiento, la conciencia de este asunto crezca y por lo tanto que la gente esté buscando información, esté viendo, sí, podemos pelear por la responsabilidad compartida pero diferenciada, lo tenemos que hacer en los asuntos de mitigación, pero también entender que hay una necesidad de adaptarnos, ¿no? Más allá de cuánto podamos nosotros participar en la arena global para generar reclamos de deuda ecológica, justicia climática, deuda climática u otros, es importante que nos estamos dando cuenta que esto es real, ¿no? Y que necesitamos hacer algo ante eso y que nuestra agencia quizás en algunos casos está limitada a acciones mucho más puntuales, pero no por eso menos importantes y necesarias. Investigación, ya lo dije, financiamiento, es bien interesante porque, claro, ahora sabemos que hay teóricamente un fondo de $1.000 millones para apoyar las acciones de adaptación desde estos países que son los más contaminadores hacia los que son los menos contaminadores. Y bueno, este financiamiento está ahí. Este financiamiento es cuestión de organizar bien los proyectos. Puede ser una maraña institucional compleja, ¿no? Hay toda una serie de instituciones, son decenas, cada vez se hacen más convenios, van modificando las normativas, pero lo que quiero decir es, hay en este momento una enorme cantidad de recursos para poder superar esta barrera, que suele ser la de financiamiento. Entonces, es importante estar allí, participar en esos financiamientos. Ecuador es uno de los países que obtiene la menor cantidad de fondos climáticos en América Latina, básicamente porque no participa, ¿no? Porque no hay instituciones que estén realmente concursando permanentemente para obtenerlos, y hay otros países que se benefician muchísimo de estas fuentes. Entonces es importante, a ver, el financiamiento puede ser una barrera para la adaptación, pero también puede habilitarla si uno, digamos, lo busca y lo consigue, ¿no? Con buenos proyectos bien sustentados en la información actual y sobre todo, sí, orientados a estas cuestiones que sabemos que funcionan y que son necesarias. Tecnologías agrícolas, y no estoy hablando solo de importación de tecnologías al estilo Revolución Verde, ¿no? Estamos hablando también de recuperación de variedades domesticadas ancestralmente, sistemas de riego que no necesitan necesariamente bombas de electricidad, de reservorios mucho más sustentables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tecnología, digamos, en el modo amplio de la palabra. El asunto del agua, en algunos lugares necesitamos contener la gran cantidad de agua, en otros necesitamos
otros necesitamos guardarla para las épocas de estiaje, y esto se logra hacer, para esto se requiere una institucionalidad, ¿no? Que no siempre funciona. Quito, y por ejemplo, Ambato, Tungurahua, perdón, son algunos lugares donde se han generado estos fondos del agua, que son ejemplos que están intentando ser replicados en otros lugares, pero aquello no es generalizado, ¿no? Y entonces tenemos ejemplos de buenas prácticas adaptativas y otros que son mal adaptativas. Okay, me quedan unos pocos minutitos. Por favor, aquí. Ok. Ok, estas son, digamos, un poco generalidades. Quizás esto es mucho más intuitivo para las personas que vivimos en países con enormes desigualdades, que encarnamos permanentemente los problemas que se derivan de la pobreza estructural, de la informalidad, ¿no? De todos esos, digamos, procesos sociales, económicos, culturales, políticos que han estado en la agenda desde hace mucho más tiempo. Una vez más, reitero, ¿no? No es que no hay que abordar esos problemas, por el contrario, entendemos que al actuar sinérgica y aumentativamente con el cambio climático, al abordar el cambio climático podemos y debemos abordar también esos problemas. Y voy a acabar con esto. Tenemos 8 riesgos clave, ¿no es cierto? Estos riesgos clave que pueden convertirse en severos. En nuestra región, digamos que 6 de estos 8 aplican, digamos, lo de blanqueamiento de corales no. En realidad, los biome shifts en la Amazonía también nos afectan, ¿no? Porque tenemos un pedazo amazónico, pero todos estos riesgos de inseguridad alimentaria, inundaciones, deslizamientos, inseguridad hídrica, epidemias, riesgos sistémicos, aumento del nivel del mar y otros, se pueden tornar cada vez más severos, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo es que, y también para eso invito a consultar disculpa, es que me estoy quedando sin batería. Ok. Invito a consultar el informe porque estos riesgos son analizados y también se explica allí qué ha funcionado, ¿no? ¿Qué es lo que funciona de estos riesgos clave? ¿Qué ha funcionado y qué es lo que podríamos hacer? Entonces recuerden que les mostré toda una cantidad de sectores al inicio. Bueno, tal vez estoy dando demasiada información, pero en sectores como los más hacia lo sociocultural, ¿no? Las ciudades, salud, bienestar, pobreza y desarrollo sustentable, dimensión humana. En cada uno de los riesgos clave nosotros tenemos ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ante ellos? En salud, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, seguros, la gestión participativa, infraestructuras, adaptación basada en comunidades, apoyo gubernamental, gestión participativa. Yo sé que ustedes me dirán, son generalidades, Nicolás, ¿qué podemos hacer mucho más concretamente? Pero es desde allí, o es allí en donde podemos o debemos enmarcar estas acciones de adaptación que nos permiten ir enfrentando cada uno de estos riesgos clave, ¿no? Esto sirve ante la inseguridad alimentaria en estos sectores. Miren, en lo que es inundaciones y deslizamientos hay toda una serie de posibilidades de adaptación dentro de las ciudades que van desde las infraestructuras verdes, hasta incluso infraestructuras grises, azules, las soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Y todas estas. Por supuesto, a mí me encanta esta que es la educación y comunicación, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Informarnos y formarnos también, y debatir y poder generar estos procesos de aumento de la percepción del cambio climático, del riesgo, no para ponernos en una narrativa apocalíptica y del fin del mundo, pero sí para entender por dónde va a venir la cosa y qué podemos hacer ante ello. Y así, ¿no? Tenemos qué podemos hacer ante la inseguridad hídrica, por supuesto, conservación, restauración, pero estos planes nacionales de adaptación, hay algunos que hablan de lo macro, y también nuestra tarea es ver cómo llevar eso hacia lo micro. Las epidemias, estos riesgos de sobrepasar los sistemas, ¿no? Lo existente, que es lo que vemos permanentemente, ¿no? Que no tenemos tantas capacidades. En la Amazonía, bueno, el blanqueamiento de corales, eso no nos toca tanto por aquí.
y tampoco hay mucho que hacer en estas otras dimensiones, y finalmente lo que podemos hacer ante el aumento del nivel del mar, las marejadas y la erosión costera. Hay también alguna información en el informe sobre la viabilidad de estas opciones, ¿no? O sea, ok, tenemos las opciones, pero ¿qué tan viables son? ¿Qué tan factibles son? ¿No? O sea, la cosa es decirlo y otra cosa aplicarlo. Entonces, toda esa información también está analizada allí en sectores como la agrosilvicultura, los sistemas de alerta temprana, almacenamiento de agua, y esta que me encanta a mí, que es la adaptación basada en ecosistemas, que es tremendamente importante, especialmente en un lugar donde, como Ecuador, que tiene unos ecosistemas maravillosos y de los cuales obtenemos nuestros medios de vida, ¿no? Nuestra agua, la comida, fibras, además de ser importantes sumideros de carbono y lugares donde podemos garantizar esos derechos de la naturaleza. Ok, lo dejo por ahí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Nicolás, por tu clara y concreta presentación. Ha sido muy importante esta caracterización de la problemática del cambio climático en la región, pero sobre todo entender, ¿no?, la importancia de la información, del conocimiento no solo científico también, sino también de los saberes situados como elementos claves para impulsar estrategias de adaptación al cambio climático y, digamos, generar la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas con enfoques participativos, digamos, y con un enfoque de justicia, ¿no es cierto?, dentro de precisamente las desigualdades que el cambio climático evidencia, tanto en términos de quienes lo producen, pero también de quienes se hacen cargo de las estrategias, ¿no? Vamos a abrir un espacio muy corto, digamos, para retomar algunas preguntas que las pueden formular en el chat, o si alguien quiere hacerlo, me puede solicitar la palabra, digamos, alzando la mano para activar el micrófono. Simplemente digo, para cerrar esta primera discusión, vamos a pasar, digo, ya a un segundo momento con nuestras mesas temáticas, en donde tendremos, digamos, un espacio más amplio de discusión. Entonces, si alguien quiere formular, digo, alguna pregunta, lo puede hacer, digo, en el chat o solicitarlo a través de la mano para activar el micrófono, ¿no? Rafael Vega, ¿no? Le voy a... Rafael Vega, ¿cómo le activamos el micrófono? Ya se encuentra activado. Ah, ya, perfecto. Adelante, Rafael. Muy buen día, muchas gracias por la apertura. De hecho, una buena presentación. Tuve un poco de dificultad en poder conectarme previamente, pero tema técnico, virtualidad. Bueno, había considerado también o revisado algunas temáticas afines a lo que respecta al cambio climático. Y de hecho, en algunos puntos que debemos también, bueno, imagino que con el transcurso de las distintas presentaciones que se van a dar a posterior, el tema tiene que ver con estamos dentro de un sistema económico sumamente dependiente, históricamente dependiente, podría decírselo así. En algún momento también se había tratado, se trata de hecho que estamos dentro de ¿cómo se puede decir? De una era del antropoceno. Si bien es cierto, ahora se están elaborando temáticas o respuestas Parece que se cortó la comunicación de Rafael. ¿Nos escuchas, Rafael? Creo que no. Bueno, si mientras se reintegra alguien más quiere hacer alguna pregunta, insisto, lo pueden hacer por chat o pedir la palabra. Caridad Santelices. Hola, buenos días. Hola, profesor. Quería hacer una pregunta sobre saneamiento más, porque claro, todos apuntamos al alcantarillado en las ciudades y es algo bastante cómodo en realidad, pero a la final también es un desperdicio de agua bastante grande. O sea, cada descarga es un promedio de 6 litros
de agua. Entonces, no sé qué tan asequible y si sea viable empezar a implementar políticas de un saneamiento in situ, obviamente seguro, como para poder mitigar un poco el cambio climático, es decir, poder utilizar políticas con biodigestores, etcétera, que puedan ayudar a mitigar, pero en una ciudad no sé cuán viable sea esta idea, ¿no? Gracias. Perfecto. Y hay una pregunta también, Nico, en el chat que nos plantea si el informe del IPCC en qué medida está vinculado con los ODS, ¿no? Y quizás con esas preguntas podríamos darte la palabra para que puedas hacer, digamos, tu reposición, ¿no? Empiezo por la segunda, la que está en el chat. Hay toda una serie de instrumentos generados en convenios multilaterales que tienen que ver con cambio climático, con degradación ambiental. Entonces está la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por supuesto está el Convenio de Lucha contra la Desertificación, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Marco de Sendai para la Gestión de Riesgos, la nueva Agenda Urbana también toca estos asuntos. Seguro se me están escapando un montón otros, pero uno de ellos es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y lo que tienen estos marcos, estos marcos internacionales tienen ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Su ventaja es que son lo suficientemente generales para que podamos intentar caber todos. Su desventaja es que en su gran generalidad a veces se pierde precisamente la microhistoria y la especificidad. Lo que sí es importante entender es que en el cambio climático hay, por un lado, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el espacio de gobernanza, si se quiere, donde actúan, donde están los actores políticos de todo nivel, los formales, los movimientos sociales, los de justicia climática, etcétera, ¿no es cierto? Y son los que se reúnen en las COP, ¿no es cierto?, cada año, y tratan a partir de eso de orientar los acuerdos que vamos a tratar de tener entre los diferentes países para la mitigación del cambio climático y para la adaptación. Esa es la parte política, ¿no? El IPCC es un panel intergubernamental de expertos en cambio climático, entonces ahí no participan los políticos, sino participan científicos. Participamos científicos, digamos, de todas las ciencias, meteorología, ciencias políticas, biología, ecología, etcétera, y lo que hacemos es una evaluación del conocimiento. Entonces, decimos, ok, esto es lo que sabemos, así es, digamos, revisamos un montón de artículos, libros, informes, etcétera, y decimos, esto es lo que sabemos que está pasando, esto es lo que sabemos que funciona ante lo que está pasando, pero no hacemos prescripción de políticas. ¿Ya? Si nos decimos, ok, esto es para que se hagan cosas como los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, sin duda, que los informes del IPCC sirven para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, sirven para tratar de que la Convención Marco funcione mejor, sirven para la lucha contra la desertificación, etcétera. Pero sí es importante distinguir que hay como la información científica, el conocimiento, ¿no? Que es lo que hace el IPCC, es la parte, digamos, ahí no hay política o hay muy poca. A ver, no quiero decir que la ciencia no es política, ¿no? O sea, no hay objetividad pura, pero tratamos de que contamine lo menos posible, ¿no? Y siempre hay esa cuestión de no ser prescriptivos, para que esa información pueda ser analizada por los gobiernos, por los actores políticos, y que puedan, a partir de eso, tomar acciones y generar políticas, ¿ok? Entonces, sí está articulado, en cierto modo todo está conectado, ¿no? Y bueno, la otra pregunta que era sobre el alcantarillado y el manejo de las aguas negras y las aguas grises, básicamente, esa es la pregunta. A ver, lo que se está haciendo en muchas ciudades, de hecho ya se ha hecho, y hay ciudades ecuatorianas como Cuenca que ya lo han hecho, son estas enormes plantas de tratamiento de aguas servidas en las ciudades, ¿no? Y eso es como la solución
que nos permite, pues sí, o sea, tomamos un agua en súper buen estado de nuestros páramos, de nuestras fuentes, tenemos ese privilegio, ¿no? Esa suerte de tener mucha agua, es verdad, hay zonas secas también, pero en muchas regiones hay mucha agua, tomamos esa agua, la contaminamos, y entonces nuestra responsabilidad es descontaminarla, digamos, al final del tubo, no tirarla a los ríos y las quebradas de cualquier modo. Entonces, digamos que la solución aparentemente en la actualidad es esa, ¿no? Lograr tener plantas de tratamiento a gran escala. En Quito ya se implementó una digamos, que acá tiene unos 25 barrios, está en la zona de Quitumbe, funciona muy bien, pero claro, reciben el agua servida, la tratan y luego la vuelven a tirar al mismo río donde pasan todas las aguas servidas. Entonces hay un gran proyecto para realmente hacer unos enormes alcantarillados y hacer estas plantas de tratamiento. Ahora bien, esa parece ser una solución importante en ciudades grandes ya, ¿no? Donde además las prácticas, está muy difícil decirle a la gente que cambie los edificios y las casas y haga sus biodigestores o haga baños secos, ¿no? Quizás en un lugar tan densamente poblado eso se complica, pero sin duda las soluciones que planteaba también Caridad Santelices son importantes, necesarias e incluso pertinentes, por ejemplo, en contextos de escasez de agua, ¿no es cierto? En donde, a ver, tal vez en una ciudad como Quito, que tiene unas fuentes de agua, no quiero decir que enormes, pero que tiene, pues puede funcionar mejor estas grandes piscinas de oxidación, pero en otros lugares donde hay escasez de agua, sin duda las soluciones deberían pasar por la implementación de otros sistemas de tratamiento. Además, lo fantástico es que los biodigestores y todo eso además nos dan fertilidad, ¿no? Convertimos el problema en una oportunidad, en una riqueza. Y por eso es tan importante el análisis situado, ¿no? O sea, una cosa es la gran teoría, y otra cosa es decir, ok, es una ciudad grande, una megaciudad, es una ciudad pequeña, cuál es su contexto ambiental, es un sitio seco, es un sitio muy húmedo. Vamos a ver, ¿a la gente le gustaría o no le gustaría tener biodigestores? Yo recuerdo un proyecto que hubo por Amaguaña, que iban a poner un biodigestor para hacer gas, además que los biodigestores pueden servir para generar energía. Y la gente pensaba que ese gas iba a ser un gas sucio, ¿no? Que cocinar con eso le iba a hacer que su comida tuviera otra calidad, lo cual es absolutamente absurdo si uno conoce del tema, pero son barreras que existen para la implementación de esas tecnologías. Entonces, es posible que lo que necesitemos entonces es trabajar sobre esas barreras, ¿no? Y por eso la educación es tan importante, ¿no? Generar buena educación, buena comunicación, buenas prácticas, comunidades de aprendizaje. Oye, y si el biodigestor aquí, ven, trae a los comuneros para que vengan y vean cómo sí funciona, que hablen con la gente, ¿no? Que vean que no está sucio, ¿no? Esas relaciones, esas comunidades de aprendizaje son fundamentales, especialmente cuando estamos implementando nuevas prácticas, porque como dije, sí, hay muchos conocimientos ancestrales que son adaptativos, tradicionales, pero hay otros que son muy mal adaptativos, pero la gente cree que son buenos, porque es lo que he hecho toda la vida, es lo que hacía mi abuelita, entonces, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y transformar esas prácticas, ese es el trabajo de quienes vamos al territorio, ¿no? Y llevar buenas prácticas, y generar estos procesos, estos círculos virtuosos, ¿no? Estos pulsos de vida para transformaciones que nos hagan vivir mejor, ¿no? Tener más bienestar, más equidad, unas sociedades más sustentables. Perfecto. Gracias, Nicolás. Jessica nos está pidiendo la palabra, pero y parece que Zulma también, pero ya por cuestiones de tiempo, vamos a tener que dar paso ya a las mesas. Les invito más bien a que podamos llevar ya sus observaciones, sus preguntas a cabo de las mesas, ¿no? Vamos a tener, entonces, como habíamos dicho al inicio, 4 mesas temáticas que las vamos a proyectar en este momento para que ustedes también estén al tanto, ¿no? La primera es una mesa que está coordinada por la especialización de liderazgo, cambio climático y ciudades. Vamos a tener, ahí ponencias. La segunda mesa, si lo puedes bajar un poco, la coordina la Asociación de Profesionales
de riesgos del Ecuador. La tercera mesa está a cargo del Centro Tomorrow City sobre la gestión del riesgo y su relevancia en la planificación de ciudades sostenibles. Y finalmente una mesa que coordina el CONGOPE, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, con una discusión interesante sobre el rol de los gobiernos provinciales para enfrentar el cambio climático, una experiencia territorial. Entonces, podemos proceder ya, digamos, a la distribución en las distintas mesas. Recordarles que este evento es parte del Encuentro Educativo Global por la Justicia Climática, que decíamos de manera simultánea se está desarrollando en 300 lugares en el mundo y que nos permite precisamente a través de este diálogo generar una reflexión de cómo afrontar, cómo impulsar estas estrategias de adaptación, ¿no? Entonces, si Diana, podemos indicar cómo hacer el paso a las salas. Sí, vamos ya a dividirnos en salas. Los asistentes pueden o tienen el acceso a elegir la sala que ustedes consideren y también se pueden cambiar entre salas dependiendo pues de la ponencia que ustedes deseen escuchar. Entonces ahora vamos a dividir y ustedes eligen a la mesa que quieren ir. Les recordamos, la mesa 1 es, o la sala 1 es la especialización de liderazgo cambio climático, la sala o mesa 2 es la asociación de gestión del riesgo, la sala 3 es el hub de Tomorrow Cities y la sala 4 es el CONGOPE. Si es que alguien tiene inconvenientes con el ingreso a una sala, por favor me indica para poderle enviar. En la barra inferior tenemos sección de grupos, ¿no? Ahí es donde uno se puede unir. De acuerdo, Zulma, ya le envío. A las personas que todavía no están asignadas, les invitamos a unirse a alguna sala o solicitar que las direccionemos directamente desde acá.
Nuevamente a quienes se encuentran aún en la sala general, los invitamos a unirse a las salas temáticas. Les vamos a recordar para que ustedes puedan decidir a qué salas pueden asistir. Tenemos la primera mesa temática de la especialización en liderazgo cambio climático. Y el tema que aborda es alrededor del liderazgo en temas de ciudades. La Asociación de Gestión del Riesgo aborda temas de resiliencia climática. El Hub Tomorrow Cities alrededor de la gestión del riesgo y su incidencia en ciudades. Y el Congope sobre el rol de los gobiernos provinciales en temas de cambio climático. Los invitamos a unirse. Pueden escribirnos para ayudarles a ingresar a las mesas. Viviana, buenos días. Ya estamos en la sesión de mesas temáticas. Si tú nos dices a qué mesa te gustaría asistir, podremos enviarte a la mesa de tu preferencia. Gracias, buenos días. ¿Qué pasa si me ayudas indicando cuáles eran las mesas?
Sí, tenemos la primera mesa sobre temas de liderazgo y cambio climático a cargo de la especialización. La segunda mesa coordina la Asociación de Profesionales de Gestión del Riesgo y tiene el tema alrededor de la resiliencia climática y territorios sostenibles e inclusivos. La tercera mesa es el Hub de Tomorrow Cities, que trata sobre el tema de gestión del riesgo en ciudades sostenibles. Y finalmente, la mesa 4 a cargo del CONGOPE sobre el rol de los gobiernos provinciales para enfrentar el cambio climático. Chévere, gracias. La primera mesa, por favor. Ya, vale. Gracias. Hola, tenía una pregunta. Si paro de grabar, ahí ya, ¿cierto? No habría problema.